que sin duda me voy a equivocar, así, generalizando, pero les voy a dar mi modo de análisis. Yo parto de una paradoja. Yo creo que este país tiene una paradoja fundacional en términos de valores, en términos de organización. 3 elementos que están en contradicción uno con el otro. Por eso es paradoja. Es decir, porque como voy a explicar, estas cosas están en contra, pero así son. Es decir, y muchas veces la realidad es contradictoria. Como el hombre o la mujer, algunas veces es esquizofrénico. Muchos manejamos la esquizofrenia. Hay algunos que ya se convierten en problema clínico, pero en general somos esquizofrénicos. Pensamos que vamos a durar para siempre. Sabemos que no. Y de alguna manera compaginamos lo que estamos aquí para siempre y esta realidad creciente de que, a ver, tenemos un tiempo. Y esta es una contradicción. Y lo logramos hacer. Ahora el esquizofrénico lo tiene a flor de piel. ¿No? Lo tiene a flor de piel. Bueno, pues la mayoría de las personas aprenden a llevar. Entonces este sistema ha aprendido, ha surgido llevando estas contradicciones. ¿Cuáles son las contradicciones? ¿Cuáles son los puntos de referencia? El primer punto de referencia es el individualismo. ¿Me estás tomando fotos constantemente? Sí, es un video. Esto es horrible. No me lo pongas en la web, ¿no? No. Vine sin corbata, no me teñí el pelo. Se ve muy bien. No se depiló. Mira, así que individualismo. Eso no es ninguna gran sorpresa. Todos somos individualistas, todos creemos en los valores de derecho individual, de libertades individuales, etcétera, etcétera. Y más todavía hoy, a principios del siglo XXI, que en el año 1900. Así, porque no es solamente un fenómeno en Estados Unidos y en Europa, sino entre amplias capas en América Latina y diríamos entre capas importantes en China, que se han incorporado a esta idea. No estarán en el poder, porque los comunistas están en el poder, pero hay muchos chinos que creen en esto de las libertades individuales. Dentro de eso, dentro de ese espectro casi universal de apoyo al individualismo, de todas maneras yo diría que el norteamericano es particularmente individualista. No son solamente individualistas. Aquí hay gente con redes de solidaridad, humanista, tal vez, pero una de las características norteamericanas que lo encuentras en la literatura, en las novelas, en las películas, en los chistes, etcétera, es que el americano valora: yo puedo hacer lo que me da la gana. Que no es verdad, pero se lo cree. No, y además se lo cree porque da la casualidad de que es un país grande y fuerte. Imagínate Barbados, pensando alguien en Barbados que cree en los derechos individuales, pero que encuentra que tiene problemas cuando viaja por el mundo porque tiene el pasaporte. Hasta hace poco el americano viajaba con el mundo y el pasaporte era su chapa. Era su chapa. Ahora empieza el terrorismo y todas esas cosas y bueno, ya la cosa se opaca un poco. Pero un individualismo que yo diría que es casi, no digo que es, casi exagerado. Casi exagerado. Vamos a contrastarlo con América Latina. ¿Por qué? En América Latina también hay individualistas. Pero yo creo que el individualismo de América Latina está muy matizado y muy constreñido por redes clientelistas y por redes que no son malas de por sí, pero por redes de vínculos familiares y de tandas. No les voy a aburrir con mi teoría del clientelismo y todo lo demás. Veo además algunas que no me quedan claras. Sí, no te queda claro, no entiendo. Mira, déjame decirlo de otra manera. Pero son muy importantes porque en América Latina nosotros estamos viviendo día a día del clientelismo. Sí. Pero mira, es un clientelismo, claro, si fuera... ¿Clientelismo o vínculo familiar y de otros términos? No me acuerdo.
Es que ya a estas alturas hablo con cassette, no de notas, con cassette. Meto un cassette y... No, pero a lo que iba, mira. Hay individualismo en América Latina, pero yo creo que el individualismo latinoamericano es más bien egoísmo. Egoísmo con relativamente poco sentido de responsabilidad social. De responsabilidad. Sería egoísmo e individualismo, serían las dos posiciones. En este esquema que estoy planteando. Entonces el egoísmo, porque uno puede ser individualista, pero no egoísta, pero tener un sentido de responsabilidad. Es decir, yo tengo derechos y tengo obligaciones. claro. Entonces, yo creo que en América Latina hay muchos derechos y bastante pocas obligaciones. Pocas Obligaciones. Y por el otro, y los que proponen esa idea son algunos gobernantes que lo que quieren hacer es rebajar el nivel cultural y educativo del pueblo, que quieren generar dependencias psicológicas, pero dependencias también económicas, en términos de trabajo. Claro. ¿No? Claro. Oye, si yo te doy el trabajo, hay un mensaje muy claro, yo te lo quito. Pero ese es el voto cautivo que tenemos No, el voto cautivo, mira. en los países pseudo. Espera un momentito, déjame terminar. Por ejemplo, en el caso, podríamos hablar de distintos países, pero el caso del PRI. Es decir, sabemos que el PRI estaba robando elecciones durante 50 años. ¿No? Y sabemos que parte del robo de elecciones en México era el miedo que tenía la gente de que mi hermano, mi hermana, mi madre iba a perder el puesto. Y entonces llegó un momento, a finales de los años 80, cuando ya era insostenible, ya la gente no se lo creía. Y en ese momento el PRI hizo crack. Pero el PRI, que duró sus 50, 60 años en el poder con ese modelo, no era el único. Esto lo montan populistas de izquierda, lo montan populistas de derecha y lo montan populistas que no tienen ideología. Así es. Y utilizan el Estado, y esto es solamente un instrumento. Es un argumento, ¿no? Quizás no tengo razón, pero utilizan el Estado para generar estas dependencias. El punto a lo que yo estaba intentando desarrollar es que no es solamente a través del Estado que se generan estas dependencias. También se generan a través de algo tan positivo, por un lado, como son los vínculos familiares. Porque el vínculo familiar, oye, solidaridad humana, el criterio, tal, muy bien, muy bien. Pero, ¿qué ocurre cuando esta organización se convierte en parte de una red? Yo les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo que a mí me chocó. Me di cuenta que estaba en otro país. Y fue en la Argentina, cuando el Corralito. Tenía, 2002, tenía una amiga que cometió el inmenso error de prestarle a un novio $20.000, justo antes. Y entonces vino la precipitación. Y llegó un momento que necesitaba el dinero. Y este señor se negó a devolverle el dinero y cuando ella estaba pensando ir a la corte dije, yo te daría el tercio que corresponde a los $20.000. El tercio, porque es en pesos. ¿Se acuerdan que era el 3 por 1? Sí. Pues yo de verdad que era una pena ajena lo que sentía. Entonces dije, oye, esto no me lo puedo creer. Este es un cabrón. Vamos a ir yo conozco un abogado, un bufete, super bufete en Buenos Aires. Yo conozco un abogado. Bueno, tú ni hay que hablar de Salta, ¿no? Pero bueno, ya esa sería otra. O Santiago del Estero. Pero ahí no vamos a ir. Entonces, vamos al bufete de este señor, pero era un super bufete. Entonces, él entrevista. Yo voy y entrevista a mi amiga, preguntándole, explícame, dura una hora esto. Y afortunadamente no le cobro, le estaba haciendo el favor. Dura una hora. Me pregunta por el nombre del novio, en algún momento hace el comentario,
No, pero él trabaja en tribunales. Sí, es secretario de algo. No era juez ni nada, pero era secretario. Seguimos, una hora. Entonces, bueno, ya tiene que emitir su valoración, su opinión. Y le dice, Susana, no se puede hacer nada. Yo no te recomiendo que hagas nada porque vas a perder más dinero todavía. Y porque una cosa es la valoración, ¿no? Entonces dice, y tu novio, creo que sí, no solamente trabaja en tal, sino que mi familia lo conoce, porque fue a la escuela con mi hermano. Y yo creo que sería muy complicado que yo llevase el caso. ¿Se acabó? Se acabó. Esto es a lo que me refiero, las redes informales. Esto no ocurre en Estados Unidos. Tampoco no es porque sea ideal Estados Unidos. Aquí yo no estoy vendiendo Estados Unidos. Pero en Estados Unidos tú puedes ir a Harvard y puedes ir a Yale y estar en la misma camada y te matas en tribunales defendiendo al cliente. Pero este señor dijo, no, aquí yo no puedo hacer nada. Y además no quiero. Yo me quedé, yo dije, joder, estamos... ella está perdida y bueno, no... Y acepta el tercio. En Así Uruguay es. se maneja diferente.